Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Dijo entonces Jesús desde el verso 31 a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Puede sentarse. Existen dos cosas que toda persona que quiera ser verdaderamente libre debe de hacer. Primeramente, creer en Jesús, y segundo, permanecer en su palabra. Permanecer significa continuar. Quiere decir que si un día creí en Él, mañana sigo creyendo, y pasado mañana seguiré creyendo. Juan escribe en el libro Apocalipsis y dice: sé fiel hasta la muerte. Quiere decir que tenemos que esforzarnos por serle fiel al Señor. Aquel que es libre no se conforma. La Biblia habla de David, un hombre conforme al corazón de Dios. David amaba a Dios como posiblemente nosotros no lo podemos amar. Pero a pesar de su deseo de amar a Dios y servirlo de todo corazón, se desvió en una ocasión y quedó esclavo de su pecado. Y alguna de las experiencias más conmovedoras de un alma, un corazón que clama a Dios, que brama por sus aguas, que quiere ser libre, las encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 51, en labios del gran cantor de Israel, David. David había pecado contra Dios, había tomado a la mujer de otro, había dado muerte a aquel hombre, queriendo encubrir su pecado. Pero Dios levantó un profeta, porque de la mano de Dios y de sus ojos nada ni nadie se esconde. David tuvo que vivir, dice la Biblia, mientras cayese envejecieron mis huesos. David tuvo que sufrir el dolor del juicio de Dios sobre su vida, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera. Y sus huesos se envejecieron y había dolor. Y de allí nació la necesidad, un sentimiento horrendo, que llevaron a David a decir frases como: borra mis rebeliones, oh Dios, lávame más y más de mi maldad. Un hombre que sabía que Dios lo podía volver a levantar. David decía: borra todas mis maldades, hazme oír gozo y alegría, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y estas frases, amados, demuestran lo profundo que es el efecto del pecado, llámese como se llame. Lo profundo que es el efecto de una persona que tiene ataduras, ligaduras en su vida, que quiere pero no puede. Tiene necesidad de ser perdonado por Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es como una cárcel que te aprisiona. Pero Cristo ha dicho: yo he venido para hacerte libre. Y ese perdón de Dios provoca en ti una necesidad de un nuevo comienzo. Ya tú no quieres vivir como vivías antes. David decía: hazme oír gozo y alegría, como diciendo: mi alma está abatida, en mí lo que hay es tristeza. Hazme oír gozo y alegría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué, iglesia? Porque el perdón de Dios es un nuevo respirar. Aquel que ha sido perdonado es libre. Es un nuevo comienzo, es un borrón y cuenta nueva. En la mañana compartía con el grupo de la mañana aquel famoso caso de unas 3 jóvenes que estuvieron privadas de su libertad, secuestradas,
En Cleveland, Ohio, un caso que se hizo muy famoso fueron Georgina de Jesús, Amanda Berry y Michelle Knight. Y ellas tres estaban secuestradas por más de una década. Pero finalmente, un 6 de mayo del 2013, Amanda pudo escapar, corrió por las calles de la ciudad de Cleveland hasta encontrar ayuda y llamar a la policía. Cuando fueron liberadas, ellas todas demostraron alegría, contentamiento, descanso de haber sido oprimidas por más de una década en contra de su voluntad. Porque cuando Dios rompe las cadenas de nuestro opresor, hallamos descanso para nuestra alma. ¿Usted me está entendiendo? Un hombre llamado Martin Lloyd dijo: nunca somos libres. Todos en el mundo somos esclavos del pecado y Satanás, o somos esclavos de Jesucristo. Así que Pablo, cuando hace su introducción en sus cartas, frecuentemente Pablo se introducía como apóstol de Jesucristo, decía siervo de Jesucristo, es decir, esclavo de Jesucristo. Y Pablo utilizaba una palabra que vamos a estudiar un poco más adelante, que es la palabra doulos. Pero en la carta o en el evangelio que leímos al principio, hay dos cosas que quisiera señalar. Primeramente, cómo Dios viene y liberta nuestras vidas del pecado. Y hermano, les voy a decir algo. Yo no soy triunfalista, ni estoy hablando positivismo. Bueno, mira la iglesia llena, y en la mañana estaba bastante llena. ¿Por qué? Porque cuando Dios liberta, el Espíritu entonces puede moverse en la vida de la gente y operar y hacer las cosas que el Espíritu quiere que se hagan. Y lo primero que nosotros debemos celebrar en esta mañana es que somos libres del pecado. ¿Cuántos son libres de la esclavitud del pecado, hermanos? En el verso 34 Juan decía: de cierto os digo, es decir, Jesús escribiendo o citando, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y pecado es pecado, hermanos. Sea adulterio, sea homicidio, sea murmuración, sea rebelión. El pecado esclaviza al hombre. Porque domina al hombre. Usted sabe cuánta gente yo he conocido como yo estuve por 10 años. Hoy me fumo mi último cigarrillo de marihuana. Ya no vuelvo a usar cocaína, no vuelvo a tomar, no vuelvo a salir. ¿Sabe cuántas veces yo dije eso? Y no podía. ¿Por qué? Porque yo no era mi propio dueño. Yo era esclavo de uno que me tenía atado. Yo era doulos, yo era esclavo, yo era propiedad de otro. Sobre mí había un acta y había un título de propiedad y había sido firmado, pero no con sangre. Y como esclavo yo no tenía voluntad. El esclavo no dice qué hacer, el esclavo no manda en la casa, el esclavo simplemente obedece. Porque el esclavo y el pecado empuja al hombre a los brazos de Satanás. Y una vez allí, ¿qué hace Satanás? Se apropia de él, se apropia de su voluntad, hermanos. Usted sabe lo que es querer ser libre de un vicio que tú sabes que está matando tu cuerpo, que está acabando con tu vida social y tu familia, y no poder. Usted sabe cuántas veces usted ve por ahí en las esquinas de la ciudad gente atada, que cuando usted habla con ellos conoce más Biblia que yo. Algunos fueron predicadores, teólogos, sumidos en los vicios de las drogas. ¿Por qué? Porque están esclavos de uno más fuerte que ellos. Y entonces, ¿por qué Dios no lo liberta? Porque Dios no es pillo. Dios no se mete donde no lo llama.
¿Se acuerdan el caso del centurión romano? Hablando de autoridad, se acerca a Jesús y le dice: mi hija está enferma. Él le dice: yo soy un hombre bajo autoridad. Es decir, yo tengo sobre mí en Roma gente que mandan sobre mí. Yo no hago lo que yo quiero. Pero también dice: pero tengo bajo mis órdenes soldados, y a ellos sí yo les digo: van y van. Es decir, amado, el que practica el pecado muy pronto quedará sin voluntad. Solamente se limitará a recibir órdenes del mismo Satanás. Terminará haciendo todo lo que él quiere, el enemigo. Pablo le escribe a la iglesia en Roma, capítulo 6, verso 16, le dice: ¿no saben ustedes que si se someten a alguien como esclavos? Pero me llama la atención la semántica, lo que Pablo habla aquí. Si se someten, quiere decir que de manera voluntaria, de manera deliberada, te fuiste alejando de aquel que tenía sobre ti autoridad y te sometiste a otro. Y ahora dice Pablo: si te sometes, en el capítulo 6 del libro de Romanos, verso 16, como esclavo para obedecer, le dice: sois esclavo de aquel a quien obedecéis. Por eso nosotros no podemos andar según los deseos de la carne, lo que yo pienso que es correcto, lo que yo creo que hay que decir y hay que hablar. No, hay que ver qué dice Dios en su palabra. Porque el hombre que peca no hace lo que él quiere, sino lo que su amo le dice. Tiene amo. Recuerde, nadie es libre. O somos esclavos del enemigo o somos esclavos de Jesucristo. Y usted dirá: pastor, yo no tengo ningún tipo de esclavitud. Bueno, hágase un examen de conciencia o examine sus acciones. ¿Hay algo en tu vida que tú luchas frecuentemente queriendo dejar y no puedes? ¿Hay algo que por más de 21 días te ha robado la voluntad y domina sobre ti? Eso se llama un hábito. Eso es lo que te está afectando. Porque cuando tú tienes un hábito de algo, se te hace difícil romperlo, ¿verdad que sí? Como aquellos que nos bañamos antes de acostarnos. Y vemos que hay otros que se bañan y después están todo el día y se van a acostar y no se bañan, y uno como ve. Ese es su mal hábito. Bañarme es mi buen hábito. Porque hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Fumar es un mal hábito, es una atadura. No, pastor, pero yo lo dejo cuando quiero. No puedes. Sabes que no puedes. Ya es una atadura en tu vida. No, yo no me dejo dominar de esas cosas. Te tiene dominado. No solo dominado, te tiene ciego porque no te das cuenta. Y esos hábitos se convierten en ataduras. Y no solamente los hábitos te llevan a hacer lo que tú no quieres, sino que esos hábitos producen en ti un placer inocente, que te sientes bien. Pero después que lo haces, viene ese horrendo sentimiento de culpa. Y dices: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no pude detenerme? ¿Por qué tuve que fallarte? Cuando eso sucede, si no nos arrepentimos, quedamos esclavos, hermano. Y eso nos va a dominar. Por eso el tema de hoy: verdaderamente libre. Yo lo iba a poner el tema con interrogantes, un poquito más desafiante. ¿Verdaderamente libres? Pero para que no se ofendieran, les puse verdaderamente libres. Porque la gramática juega un lugar poderoso. Porque un placer inocente, como acabo de mencionar, puede llegar a dominar tu voluntad. Y
cuando domina tu voluntad te hace esclavo. Ya no puedes dejar de mentir. Ya no puedes dejar de fraudear. Ya no puedes dejar de hacer eso que te está dominando. Y tú puedes y tú piensas, ya no, yo lo voy a dejar. Cuando yo quiera lo dejo. Pero terminas una y otra vez haciendo lo que el pecado quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sientes un placer momentáneo al hacerlo. Una copita de vino no va a hacer nada. La Biblia dice no me emborrache. Una copita nomás. El problema es que cuando tú dices yo me voy a echar una copita, le estás diciendo al Espíritu Santo, yo me voy a autogobernar, yo sé cuándo parar. Y el Espíritu dice, bueno, pues como no me necesitas. Y cuando despiertas estás con jaqueca de la borrachera que te echaste, porque no pudiste parar. Por eso dice primera de Juan 13:8, todo aquel que permanece en él no peca. Este es el mismo Juan que escribe el Evangelio, que dice permanece en su palabra y serás mi discípulo. En su primera carta, capítulo número 3, versos 6 al 8 dice, todo aquel que permanece en él. ¿Quién es él? En Cristo, hermanos. No peca. Todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Está hablando un hombre que caminó con Jesús, se recostaba al pecho. Si alguien conocía a Jesús, era Juan. Y el verso 7 dice, hijitos, lo cual da a entender que él no le está escribiendo a inconversos, él se está escribiendo a gente cristiana. Hijitos, nadie los engañe. ¿Se acuerdan a los Gálatas? ¿Y ustedes quién los engañó? ¿Quién los fascinó? Ustedes corrían bien, Gálatas, y luego tiene que decirle, pero ahora se comportan como insensatos. Dice, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Ahí está en la Biblia. Ponlo ahí para que después no digan que predico cosas que son. Por favor. Estoy leyendo primera carta de Juan, capítulo 3, versos 6 al 8. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto, dice Juan, es el mismo hombre, entiéndalo, hermano. Eso es importante. Es como una continuidad, pero sin Jesús ya presente en la vida de él, pero su corazón plasmado de esa enseñanza del maestro. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Pero entienda, Juan le está escribiendo a la iglesia. ¿Por qué es necesario que Juan le ande ofendiendo a los hermanos predicándole de estas cosas? Porque el Espíritu Santo sabe lo que la iglesia necesita escuchar. Él es el dueño y señor de la iglesia. Porque el placer, ese deleite, ese regocijo que sientes cuando haces algo, como yo cada vez que voy a mi restaurante favorito, o voy y me siento en Boy Brasil, allá, comerme mi buena churrasquería, allá churrascada. Pues yo no puedo dejar que eso domine y que yo termine de 600 libras. Resérvese los comentarios. Yo tengo que llegar a un momento en el cual yo tengo que decir no. Tiene que haber dominio propio. Yo tengo que decir hasta aquí ya. Pero lo contrario a ese deleite, que es lo que Dios quiere llevarnos y guiarnos hoy, es a aborrecer a estar como yo estaba ahorita aquí, que quería levantar mi mano y no podía. Quería ser libre y no podía. Así hay gente luchando. A lo mejor no es usted, pero hay gente no muy lejos de usted que así están luchando. En una ocasión yo tuve que luchar con una atadura en mi vida y decirle, Señor, quítala de mi vida. Y Dios me dijo, no puedo, porque amas lo que haces, tienes que aborrecerlo. Y recuerdo que de rodillas, llorando, decía, Señor, yo aborrezco lo que hago.
el Espíritu clamando por mí. Y hoy la Biblia nos hace un llamado a aborrecer lo malo y a deleitarnos nosotros en aquello que es bueno, porque si somos libres debemos de deleitarnos a sí mismos, Jehová, y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Iglesia, ¿cuántos quieren ver una iglesia sana, una iglesia próspera, una iglesia en avivamiento, una iglesia que se levanta como punta de lanza? Pero los mismos romanos, un poco más adelante en el capítulo 12, el mismo Pablo les dice: aborrezcan lo malo y sigan lo bueno, hermanos. Quiere decir que tiene que haber uso de la voluntad nuestra. La palabra aborrecer ahí viene de un contexto, de una palabra que significa encontrar algo repugnante. ¿Usted se imagina? Detestar u odiar algo. Yo oro continuamente por aquellos que le echan aceituna a los pasteles. Digo: Señor, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si hay algo que yo aborrezco, hermanos, son las aceitunas. A mí no me tienen que sacar las uñas. Denme la aceituna y yo le digo lo que quieran. Aborrezco las aceitunas. Pero mire, a la medida que usted y yo nos acercamos más y más a Dios, ¿qué usted cree que va a suceder, hermano? Vamos a comenzar a aborrecer el pecado. Mientras más me acerque, ¿qué dice la Biblia? Escúcheme bien. La Biblia dice que hay algunos que no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Porque cuando tú vienes a la luz, las obras son manifiestas. En la oscuridad no se ven. Hay que venir a la luz y decirle: Señor, muéstrame. Examíname, oh Dios. Ve si hay en mí camino de perversidad. Examíname. Vengo a la luz. Examíname. Y cuando Dios muestre lo que tiene que mostrar en mi vida y en la suya, porque ninguno estamos exentos de pecado aquí, que podamos decir: Señor, me arrepiento, lo aborrezco. Porque si tú quieres sombra, te tienes que acercar al árbol. Pero si tú te alejas del árbol, el sol te va a fatigar. Y si el pecado, como decía en la mañana, si el pecado fuera una picaña, un corte de picaña brasileña, aquellos que están en ayuno, a usted le pueden poner ahí un cheesecake, baconator y yo no sé qué tal. No. Dame la picaña. No me venga a engañar con esas cositas. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos aquí han gustado de la gracia de Dios? De eso que Dios te ha dado y ha derramado sobre ti, que te hace ahora amar la luz y aborrecer las tinieblas, porque eres libre. Ya no eres esclavo del temor. Ya no eres esclavo de aquellas cosas que antes te separaban de Dios. Cristo vino y dio un golpe sobre tu vida y las cadenas se rompieron y ahora eres libre. Y por eso dice: Señor, me arrepiento, perdóname, oh Dios. Pero el hombre que ama y odia al mismo tiempo su pecado es incapaz de ser libre. No existe tal cosa. Esto sucede porque hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. A los mismos romanos, el mismo Pablo le escribe capítulo 7, versos 15 y 17 y dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y en el verso 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo tenía aquella lucha.
pero entendió que en sus propias fuerzas no eran suficientes para libertarlo de aquel pecado, de aquel deseo. Solo la gracia de Dios sobre su vida, sobre la mía y sobre la tuya, nos puede hacer a nosotros totalmente libres. Y Pablo no está avalando, no está excusando el pecado. Bueno, fui yo, tú sabes. No, él está demostrando ahí que hay una lucha y que él va a resistir. Por eso es que tenemos que resistir, hermano. Casa de Bendición tiene que resistir. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué dice? ¿Se sentará en la silla con nosotros? No, huirá fuera en el nombre de Jesús. El amor al pecado no requiere ningún esfuerzo. Usted simplemente se deja llevar por su naturaleza pecaminosa. Pero cuando quieres hacer lo bueno, que mucho cuesta. Y la frase que dice Pablo, el pecado que mora en mí, significa entonces, amado, ese pecado que existe en este cuerpo pecaminoso que cargamos. Porque el alma y el espíritu fueron redimidos. Somos libres para adorar al Señor. Somos libres en Cristo, pero seguimos batallando con una lucha contra esta carne continuamente. Que el pecado no viene como algo externo. No, Jesús dijo, las maldades, las guerras, todo sale del corazón del hombre, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿cuál es la tendencia? No, lo que pasa es que yo porque aquello y el otro. No. Lo que pasa es que yo porque yo quise. Yo hablé cuando debí callar. Yo callé cuando debí hablar. Yo hice cuando no debía hacer. Y no hice cuando debía hacer. Pablo nuevamente vuelve a mencionar en el verso 20 del mismo capítulo 7 y dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero el verso 14 es el mismo que escribió: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo no tenía problema en reconocerlo, hermano. Pablo no resistía cuando lo corregían y le decía: hermano, arrepiéntete, hermano Pablo, estás mal, arrepiéntete. Y él les está escribiendo y le está diciendo: mira, no somos salvos por las obras de la ley nos va a matar a todos. Es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Porque nuestros pecados son perdonados. Pero ¿cuándo, hermano? Cuando venimos a Cristo, y ahí las cadenas se rompen en nuestras vidas. Pero esa tendencia a pecar siempre va a estar ahí latiendo. ¿Y qué dice la misma palabra? Haced morir pues las obras de la carne por medio del Espíritu. Es por medio del Espíritu. Ore, ayune. ¿Cuándo fue la última vez que hizo un ayuno para romper malos hábitos en su vida? Ore, ayune, vigile. Abra la Biblia y no lea un salmo como el papagayo. Coja un lápiz, un papel y haga un estudio sistemático. Estudie la Biblia, la carta de amor que usted dice esperar. No podemos ser cristianos de orilla. Lo único que va a romper todo lo que el enemigo continuamente está queriendo poner sobre tu vida y la mía es si nosotros permanecemos en la verdad. Y la verdad os hará libres. Libre de qué? Libre de filosofías, libres de pensamientos, libres de paradigmas, libres de interrogantes, libres de cosas que el enemigo ha minado a las mentes de los cristianos que se sientan en las iglesias hoy día, que en lugar de recibir la palabra, como dije antes, son anoréxicos, la reciben en el culto ¡buah! Y la vomitan luego que salen. Así me habló el Señor esta madrugada. Me despertó y me dijo: anorexia espiritual tiene mi iglesia. Comen y vomitan. Pero Pablo le dice a los Gálatas: si viven por el Espíritu,
Recuérdense que son los Gálatas a los cuales él tuvo que reprender. ¿Quién los estorbó? Ustedes, Gálatas insensatos. Ustedes iban bien, yo los engendré, son hijos. Me voy, regreso y ya están creyendo cosas que yo no les enseñé. Y Pablo le dice: si ustedes viven por el Espíritu, anden por el Espíritu. Quiere decir que lo que yo me como afecta lo que yo hago. Pero si lo vomito, ya no va a surgir efecto en mí. Y el que es esclavo no tiene derecho a las cosas de Dios. Eso está claro en la palabra del Señor, hermano. Y los discípulos sabían que la compra de esclavos en aquellos tiempos era algo normal. Ellos sabían, Jesús no nos está hablando de los esclavos, nos está hablando de la esclavitud al pecado. 8:31 al 38 del libro de Juan. Y contrario a un esclavo, Jesús le está diciendo: el que es hijo permanece en la casa. Porque tiene parte en la herencia. Porque cuando andamos en pecado existe un horrendo sentimiento de separación, amado, que te roba el famoso gozo de la salvación que clamaba David. Y un día Dios tendrá que negar a todos aquellos que no son sus hijos, hermanos. Usted dele gracias a Dios, hermano, que usted es libre y que usted ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Viva su salvación alegre, feliz, contento. Ame a su hermano, abrace a su hermano, viva en comunión con los hermanos, porque hemos sido alcanzados por la misericordia. Pero el que no ha sido alcanzado, el que no es libre, el que es esclavo, no participará de la herencia de Dios. Dios tiene algo ya asignado para esta casa, pero es para los que son sus hijos. Y ya yo tengo mi copa boca arriba, estoy orando avivamiento. Y el Señor me ha dicho: así como el siervo del profeta, podrás verlo de lejos como una manita, como una pequeña nube, pero viene. Ya pronto vamos a estar predicando de avivamiento. Pero el avivamiento es el producto de muchas cosas que tienen que suceder antes. Cuando vemos el caso de Génesis capítulo 21, Abraham, Agar, Sara, Ismael, Isaac, todo estaba bien. Pero cuando nace Isaac, ¿qué le dice Sara a Abraham? Tienes que sacar a la sierva esta. Ese hijo de ella no va a heredar con el mío. Ese es hijo de la esclava. Mi hijo es hijo de promesa. Y así quiere Dios que tú y yo saquemos de nuestras vidas todo Ismael que está ocupando espacio de herencia, cuando Dios ha dicho no va a heredar. Y Dios quiere que abras espacio para ese nuevo Isaac que Él te está entregando, que sí va a heredar porque es hijo, no es esclavo. Sin embargo, el hijo, a diferencia de esclavo, siempre tendrá un hogar a donde volver. Y los que somos del Señor sabemos, hermano, que no importa cuán lejos tú puedas ir, Dios nunca cierra la puerta de su casa para los que son hijos. Y por lejos que puedas correr y por lejos que quieras escapar de casa, si regresas arrepentido, el Padre siempre va a extender sus brazos para recibirte. Siempre te va a decir: hijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y Lucas, el médico, escritor, presenta una historia, la historia del hijo pródigo. Y me llama la atención cómo después de ser atado por el enemigo, después de ser vendido al pecado, después de estar bajo el yugo de esclavitud del pecado, el hijo cambió su perspectiva. Ya no se veía como hijo,
Ahora decía: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre nunca cambió su manera de verlo. El padre, cuando supo que venía a casa, dijo: traigan el becerro gordo, maten el más gordo, comamos, hagamos fiesta, porque este es mi hijo. Muerto era. ¿Por qué? Porque estaba atado, porque era esclavo, y ha revivido. Avivamiento. Se había perdido y ha sido hallado. Y dice el texto: y comenzaron a regocijarse. Cuando la iglesia comprenda lo que Dios está haciendo, la iglesia va a comenzar a regocijarse cuando vea el avivamiento y vea a aquellos que vendrán, porque Dios los traerá del norte, del sur, del este y del oeste para ser sanados. Porque hay gente buscando agua salutífera, hay gente buscando pan de vida, hay gente cansado de estar jugando al cristianismo y estar atados a aquellos que los están esclavizando con un evangelio de mentira, y están buscando una casa donde haya avivamiento, donde haya bendición de Dios. Y cuando eso comience a suceder, hermano, usted y yo los vamos a ver entrar por esas puertas, aleluya, y nos vamos a regocijar y vamos a decir: aquel que había sido muerto ahora vivo está. ¡Qué manso! Porque en la vida tú puedes olvidar muchas cosas, pero nunca olvides el camino a casa de tu Padre. Porque el Padre es quien celebra contigo. Y como me dijo el Señor en estos días, el Padre es el que ríe contigo, no el que se ríe de ti. El Padre es el que te hace libre, el que quita las vestiduras de pecado y te viste con su justicia. El Padre es el que rompe ligaduras en tu vida y te hace libre para que le sirvas. Ese es el Padre. Porque cuando somos verdaderamente libres, entendemos que las cadenas han sido rotas de una vez y para siempre. Que aunque yo no tengo poder de librarme yo mismo, ya otro lo hizo por mí. Y que es la palabra de Dios la que me da libertad. Por eso mi insistencia, hermanos, en predicar la palabra. Por eso usted muy rara vez usted me va a ver a mí predicar del Antiguo Testamento. No es que yo no pueda predicar del Antiguo Testamento, es que el Evangelio de Jesucristo, no es que no el Antiguo Testamento no tenga validez. Al contrario, es una mentira del diablo. Cristo lo validó, dijo: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Yo predico toda la Biblia, pero siempre me concentro en el Evangelio, en la gracia, en la justificación, la redención, en el Nuevo Testamento. Voy al Antiguo Testamento, recobro historias de allí para de alguna manera trazar una línea, como acabo de hacer con Isaac, con Jacob, perdón, con Agar, pero realmente, hermanos, es la verdad de la palabra, es Cristo el que nos hace libre. Por eso es importante, hermano, yo no sé ya cómo decírselo, estudiar la Biblia, amar las Escrituras, amar la palabra de Dios. Y cuando yo venga a la iglesia diga: mira, hermano, mira qué clase de tajo tengo en la espalda. Esa espada de 2 filos me dejó nuevo. Que cuando prediquen usted saque su papel y su lápiz y usted entre, usted vaya a su casa y ponga la predicación, como algunos yo sé que lo hacen, y vuelven y empiezan allí. Ame la palabra, ame la verdad. Un verdadero discípulo del Señor toma muy en serio el estudio frecuente de la Biblia. ¿Por qué? Porque solo así conoceré la verdad. Hay muchos por ahí que todavía dicen, como dice la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. Dios mío. ¿Y a qué iglesia van? ¿A casa de bendición?
Ay, Dios. Y uno dice, pero ¿qué no escuchan cuando uno predica, hermanos? Uno le dan ganas de negarlo. Va a tu iglesia, no, yo no lo conozco, hermano, yo no. La lucha espiritual, escuche bien esto, la lucha espiritual. Ahorita estuvimos aquí adorando y batallando, pero la esencia de la lucha espiritual es la verdad de Dios contra la mentira de Satanás. Los principados, las potestades, es aquí. Son mentiras que entran aquí, dardos del enemigo. Y luego, ¿quién saca eso de ahí, hermano? Si no es la verdad de Dios. ¿Quién te hace entender a ti, hermano, que tú no tienes que darle a Dios para que Dios te dé? Solamente, hermano, un conocimiento serio de la palabra. Algunos, yo recuerdo cuando se convirtieron siempre con su Biblia, y tú los veías y lloraban, y yo predicaba y lloraba. Ahora vienen hasta sin Biblia. Hermano, usted así no. Así no. Vaya mañana a su trabajo sin computadora, sin teléfono y sin uniforme, a ver si lo van a aceptar. Usted tiene que amar la Biblia. Usted tiene que amar la palabra de Dios. Usted tiene que aprender lo que dice aquí. Usted tiene que aplicarlo a su vida. Y la verdad te hará libre. Y esta verdad de la cual habla aquí, la verdad te hará libre. Esa frase habla de un sentido, de una libertad que es otorgada. No es algo que tú te ganaste. ¿Está conmigo? Es algo que se te otorga sin merecerlo. Usted y yo somos libres no porque tenemos poder de decir, yo decreto en el nombre de Jesús que soy libre. Usted decrete todo lo que quiera, hermano. Y eso eso no funciona así. Libres, una libertad otorgada. 5:1. Mira las palabras de siempre. Es que las palabras del mismo apóstol a la misma iglesia de Galacia, que él pujó, que luego lo reprende. Dice, ¿quién los engañó? ¿Quién los fascinó? Es lo que dice la palabra de la etimología griega. ¿Quién los encantó? Como un encantador encanta a la serpiente. Ese es el sentido de la palabra que Pablo usa. ¿Ustedes quién los enmarañó? Eso. Y en el capítulo 5 verso 1 le dice, estén pues libres, firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, hermanos. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué significa esto? Significa, amado, que el que va a romper las cadenas en tu vida y en la mía, lo va a hacer para otorgarte una libertad de una vez y para siempre. Si una persona es verdaderamente libre, no significa que nunca más va a volver a pecar o va a volver a fallar, pero sí significa que no va a reincidir y a practicar el pecado de manera deliberada. Porque tu vida cambia, tu vida es transformada cuando Cristo te hace libre. Y si usted que está aquí o que me ve a través de las redes está batallando y dice, pero yo creí ser cristiano, pastor, y usted me está haciendo sentir mal ahora, arrepiéntete, hermanos, no hay otra escapatoria. Arrepentíos y convertíos, dice la Biblia. Lo predicó Jonás, lo predicó Juan el Bautista, lo predicó Jesús, lo predicó Pablo. El mismo mensaje, 4 hombres diferentes. Arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento. Porque Cristo te dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ya eres perdonado. ¿Cuántos son perdonados? Entonces al ver Jesús, dice la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan de esa historia? Vio la fe de ellos y yo siempre me rasco la cabeza. Yo digo, aquellos tipos estaban violentos. Hacen un roto en el techo, bajan al amigo y se van. O sea, como quien dice, para arriba tú no vuelves, tienes que salir andando. Tenían fe, hermano. ¿Sí? Porque se fueron.
Ellos no se quedaron con la soga allí a ver si lo sana o no, lo jalo para atrás. Tenían fe. Son cosas lo que eran mías acá. Pero para ser libres tenemos que ser perdonados. Para ser perdonados tenemos que arrepentirnos. No podemos como, ¿verdad? Cuando fallamos y mira, tú sabes, como el chavo, sí lo hago. Tú sabes, si en algo te ofendí, pastor, tú sabes. Hablaste de mí, me escueraste y dividiste la iglesia, ¿verdad? Si en algo te ofendí, pastor. No es a mí, hermano, solamente ofendiste a Dios. Estoy hablando hipotéticamente, hermano, ¿ok? Están tomando nota ahí, como los de Berea. Pero aquella mujer del pozo, Jesús le dijo: yo, está bien, yo te perdono. Vete y no peques más. O sea, yo no te voy a hacer libre de balde. Yo te liberto, pero para no me las pegues. No vayas ahora a bailar con el diablo, porque te estoy haciendo libre. 5 maridos, el que tiene no es tuyo, te perdono. Y entonces te vas a ir también ahora a Cocobongo. Hace tiempo no decía eso. Entonces, hermano, Cristo, solo Cristo. Él es todo. Él es el que te hace libre. Él es el que te da vida eterna. Por eso dice el texto, amado, cuando Jesús vence en la cruz del Calvario, Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, capítulo 2, verso 14, le dice: lo que Cristo hizo allí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Porque ser perdonado significa que ya Dios no te va a juzgar más por aquellos delitos de los cuales ya fuiste perdonado, ya fueron arrojados al fondo de la mar. Si eres perdonado es para que celebres tu libertad en Cristo, hermano, pero también para que le ofrezcas tu perdón a otros. Dios te perdona, pero tienes que perdonar a otros. Y hay personas que Dios le da oportunidad, una, otra. Y Dios dice: hasta aquí llegó. Yo recuerdo una ocasión orando por un muchacho. Era un tirador de drogas en Puerto Rico. Habían atentado contra su vida. Vino a escaparse para acá, se metió a la iglesia. Y allí me acuerdo de un llamado al altar. Yo comencé a orar por él. Y Dios le dijo: hoy es tu última oportunidad. Un caso muy afamado, salió por las noticias. Le dijo: Dios te dice, hoy es tu última oportunidad. Arrepiéntete, conviértete. Si regresas a Puerto Rico, eres hombre muerto. ¿Qué creen que hizo, hermano? Regresó a Puerto Rico. Había dejado una .40 que tenía. Arreglando, cuando llegó, lo recogieron sus amigos con su propia pistola. Lo dejaron pegado en Llorén Torres, con las manos así de la vela. Eso salió por el vocero y las noticias. La gente juega con Dios, se cree que Dios es un... Por eso, hermano, y papito Dios, hermano, el Dios que abrió el mar rojo es el Dios que mató a Ananías y Zafira. Es el mismo ayer y por los siglos. Pastor, usted siempre predicando mensajes de miedo fatídicos para que la gente, para controlar la gente. Usted crea lo que dice la Biblia. Olvídese lo que yo digo. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Porque una vez tú eres libre, entonces si tú eres libre, una de las evidencias que eres libre es que ahora tú no te ciñes tú mismo. Ahora te guía a Cristo. El Señor guía tu vida. El Señor guía tus pasos. Dios no solamente desea que tú seas libre, sino que también quiere guiar tu vida. Porque la libertad cristiana es una libertad para servir, no para pecar. Cristo te va a guiar siempre a lo bueno, no a lo malo. Y a Israel Dios le dice en una ocasión, el profeta Jeremías: ¿acaso no me llamarás a mí guiador de tu juventud? O sea, ¿acaso no soy yo el que guío tus pasos, Israel?
y anunciando la llegada del Mesías. En el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 2 verso 6, Cristo dice la palabra de Cristo: porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La intención de Dios siempre es guiar, pero Dios no puede guiar a alguien que pertenece a otro. Salmo 48, 14: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. No solo en esta vida, sino hasta la eternidad. Porque Cristo te liberta y te hace libre. ¿Y sabes de qué más te liberta? Del temor. Un cristiano que tiene miedo, hermano, está medium well. Porque la Biblia dice que el que estima su vida como algo más que, es decir, esto es mejor mi vida que el evangelio, yo no voy a hacer lo que Dios me manda porque me da miedo que me maten, esa persona perderá su vida, dice la Biblia. La perderá. No estamos solos, no hay que andar solos, hermano. Cristo está contigo, Cristo está conmigo. Yo recuerdo haber oído un testimonio en labios de Gigi Ávila. Yo no sé si fue él, yo no sé si fue de otro, que atravesando un campo en Puerto Rico, en Barceloneta, camina un cultazo de esos pentecostales de antes que se hacían en carpa debajo de un sol de 110. Allí iba Gigi con su Biblia o el que él se estaba refiriendo, pero de noche de regreso a casa. No creo que era Gigi, él vivía en otro pueblo. Y de momento le salen al encuentro unos maleantes, unos malandros. Historia larga corta, él clamó al cielo y aquellos hombres salieron que las pitaban a Juyiquirpín. Pero ¿sabes para dónde huyeron? Para Carpa. Al otro día estaban convirtiéndose en la carpa y les preguntaron: ¿y qué pasó? Yo no sé, pero aquel que venía por allí, que íbamos a atracar, venía con unos clases de gigantes así que no había quien le metiera las manos. Porque el cristiano nunca anda solo, hermanos. Usted no tiene que tener temor. Tenga miedo de hacer lo que Dios no le está llamando a hacer, de meterse donde Dios no le ha llamado a meter. Pero si usted anda guiado de la mano de Dios donde quiera que Él vaya: yo quiero ir, guía mis pasos, Señor, llévame donde tú quieras llevarme. Porque el que ama a Dios no teme, y si teme entonces no es amor. Lo dice la Biblia, primera de Juan, siempre Juan 4:18: en el amor no hay temor, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que Cristo te hace libre del temor, también te hace libre del yoísmo. Por eso es que yo predico en contra y doy duro a eso de que el evangelio de autoestima. ¿Qué autoestima? O sea, me estimo yo. ¿Para qué sirvo yo sin Cristo, hermano? El evangelio de Cristo dice: mata al yo. No, autoestima. No, hermano, perdóneme, la autoestima no es de Dios. La estima suya, su valor se le otorgó en la cruz del Calvario. Cuando usted aceptó a Cristo y fue lavado con su sangre, todo pecado suyo fue perdonado. Y ahora usted puede decir: yo valgo la sangre de Cristo, estoy sentado con Él en lugares celestiales. ¿Qué mejor estima que ese, hermano? Hay que destruir ese yo. Haced pues morir en vosotros lo terrenal. Y nuestro deber es identificar esas áreas, eso que nos hace a nosotros irnos por nuestros propios deseos, hacer mi voluntad. Para aquellos que andan cantando aquel corito, con dinero o sin dinero. Pablo habla y dice: yo hallé otra ley en mis miembros. Siempre Romanos 7, 23, 25. Pero veo otra ley, la lucha de Pablo. No puedo explicar el texto completo ahora. Se revela contra la ley de mi mente. Pienso algo y hago otra cosa. Hay un libro por ahí, algunos que quizás lo han escuchado o lo han leído, que dice: esta boca mía. Deberíamos de comprarlo y ponerlos aquí, regalar ejemplares. Esta boca mía.
Es un libro, búsquelo, se lo recomiendo. No es teología, no es nada, es testimonio. Esta boca mía, Santiago, ese fosforito, esa lengüita, que muchos problemas crea. Pablo decía, hay otra ley, se revela. Yo pienso de una manera y hago otra. ¿No entiendo esto? Y el yo lo que hace es que te lleva cautivo a esa ley del pecado. Quiere decir que nos pone en bandeja de plata para ser devorados por el enemigo. Digamos como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir que morí con Él. La cruz no es un instrumento, sino de muerte. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo leo para no equivocarme, porque a veces lo citamos al revés y es importante. Tampoco voy a dar clase ahora de esto. Vive Cristo en mí. Tiene que ser de esa manera. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Thomas Brooks, un escritor cristiano, predicador, dijo: líbrame, oh Señor, de aquel hombre malvado. Líbrame de ese hombre que soy yo. Pero el poder de Cristo te hace libre, te hace una nueva criatura, porque Cristo no recicla nada. Cuando tú vienes a Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora eres hecho hijo de Dios. Vamos a hacer algo, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a tomar la cena del Señor. Yo creo que esta palabra ha caído en cada uno de nuestros corazones y de seguro germinará y dará fruto. Voy a pedir a las personas, puedes dejarla encendida la luz, vamos a tomar la cena. Las personas asignadas para la cena, por favor, si son tan amables. Quizás el hermano Luis pueda ayudar con la mesa, para que la hermana Sonia no tenga que levantarla. Junto con el hermano González la ponen aquí y me asisten los hermanos. Prepare su corazón, hermano. Yo creo que es un buen momento para tomar la cena del Señor. Es un buen momento porque queremos recordar, gracias a ambos, queremos recordar y hacer memoria de lo que Dios ha hecho, que nos ha hecho libres. Amén. Y mientras nosotros nos preparamos, ¿quiénes son aquellas personas que pueden tomar la cena? Toda persona nacida de nuevo no tiene que ser miembro de esta iglesia. Si es miembro del cuerpo de Cristo y anda en novedad de vida, usted puede tomar la cena del Señor. Eso sí, tenga cuidado, porque la Biblia dice que algunos que tomaron la cena indignamente, tutti morti forte. Algunos enfermaron y otros ya duermen, dice el texto. El pan es símbolo del cuerpo de Cristo. El jugo de uva es símbolo de la sangre. Y mientras tomamos esto, lo vamos a tomar en plena reverencia. Y les pido por favor que mantengamos la reverencia y el orden. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Los que están a mi lado izquierdo van a salir hacia el centro. Van a tomar la cena y van a regresar por el costado de la pared. Los que están a mi lado derecho van a salir hacia el centro, van a tomar los elementos y van a regresar por el costado de la pared. Ya luego que esos dos grupos se sienten, pasamos a los que están en el centro. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo sé que muchas veces las palabras del pastor son duras, pero Señor, tu palabra es la verdad. No podemos ser libres a base de engaños. No podemos ser libres, Señor, a base de mentiras. Tu palabra tiene, Señor amado, que crear en nosotros ese hombre, esa mujer de Dios. De ninguna manera me excuso por ella. Más bien, Señor, te pido que me ayudes a vivirla y a cumplir, Señor amado, no solamente predicarla, igual a cada uno de mis hermanos. Ahora vamos a participar de la cena del Señor y vamos a tomar estos elementos, Dios. El pan, que es símbolo de tu cuerpo. El jugo de uva, que es símbolo de tu sangre, Señor, y que lo vamos a hacer en memoria de ti, recordando, Dios, que un día ya no seremos nosotros, sino tú servirás la mesa.
Tú mismo, Señor amado Padre, servirás la mesa ya en gloria en las bodas del Cordero. Y tomaremos la cena, Señor amado, de tu propia mano. Te pido, Espíritu Santo, Dios, que trabajes en nuestros corazones. Yo sé que la palabra, Señor amado, ha caído en terreno fértil y ha dado fruto, Señor. Permite, Señor amado, que podamos renovarnos, que podamos, Dios mío, como el profeta Ezequiel, Señor amado, asumir, oh Dios, esa postura en la cual podamos nadar, refrescarnos en las aguas que nacen del río de Dios, que salen de tu propia presencia, Señor. En el nombre de Jesús presentamos una vez más los elementos: el pan, símbolo de tu cuerpo, y el jugo de uva, símbolo de tu sangre. Pueden ir saliendo, hermanos, hacia el centro. Por favor, toma los elementos y regresan hacia su asiento. Y cuando regrese a su asiento, mantenga la comunión. No hable con nadie, medite y manténgase ahí. Vamos a participar todos. Repito, si usted no es miembro de la iglesia, pero es miembro del cuerpo de Cristo y anda en novedad de vida, puede participar. Puede participar. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Recuerde que el mundo define libertad de una manera diferente a como nosotros, o como la palabra de Dios la define. El mundo cree que la libertad es la oportunidad de hacer cualquier cosa que les plazca. Pero nosotros entendemos que la libertad es una oportunidad que Dios nos da para conocerle, para conocer más de su presencia y para hacer cualquier cosa que Dios tiene ya preparada de antemano para que nosotros hagamos. Así que yo espero que esta palabra haya calado profundo en su corazón y que germine y dé fruto para gloria del Señor. Recuérdese, somos el cuerpo de Cristo. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.